Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el contenido del curso. En esta oportunidad vamos a hablar de la ley de Watts, de potencia eléctrica y con ella viene aparejada la ley de Watts, ¿sí? En principio, como les decía, ¿sí? La ley de Watts es una ley que le debe el nombre a James Watts, que es su descubridor, ¿sí? Que es una ley que trata acerca de la potencia eléctrica, una de las variables de las magnitudes de la corriente fundamentales, la que nos faltaba mencionar. Ya hablamos de tensión y resistencia, que serían las dos variables principales, en el sentido en que son las dos variables independientes, y de intensidad eléctrica, que era la variable dependiente de la ley de Ohm, ¿no? De la relación de tensión y resistencia. Hoy vamos a hablar de potencia. ¿Qué es la potencia? Bueno, la potencia se define, ¿sí? O una posible definición de potencia, como el trabajo eléctrico, ¿sí? Y la unidad de potencia es el watts o el vatio. Es lo mismo watts o vatio. Vatio sería la transliteración al español. En Argentina se usa más el término watts. Sea como sea, se simboliza siempre con la letra W mayúscula. Es de las magnitudes de la corriente de las cuatro quizás la más popular, la más conocida, la que más uso tiene, inclusive para la gente que no tiene ningún conocimiento de electricidad, porque tiene una función comercial esta unidad. Y por eso mismo también es la más problemática, porque en esas cuestiones comerciales muchas veces hay imprecisiones acerca del concepto. Algunas cosas vamos a despejarlas en esta clase, otras se irán despejando en las que continúen. Bien, entonces les decía que llamamos potencia eléctrica al trabajo que hace la electricidad en un circuito, al trabajo eléctrico. Esto nos lleva de nuevo al principio de conservación, ¿sí? Y esta idea de que la energía ni se crea ni se consume, sino que se transforma. ¿Por qué? Porque un trabajo casualmente va a ser esto último, una transformación de energía. Es decir, en este caso estamos hablando de energía eléctrica que nosotros transformamos en otra cosa. Por eso es tan productiva, porque ya no es una magnitud que sea hermética de la electricidad, sino que ya siempre va a estar vinculando con otras formas de energía, ¿sí? Entonces podemos hablar de potencia o de trabajo en cualquier circuito que haga una transformación de energía eléctrica a energía lumínica, por ejemplo, una lámpara, ¿sí? O lo mismo podemos hablar de trabajo eléctrico, de potencia eléctrica en algún artefacto que lo que haga es transformar la energía eléctrica en energía calórica, y entonces podemos hablar, por ejemplo, de la potencia en un horno eléctrico, o también podemos hablar de potencia o de trabajo en la energía que genera, que se transforma de energía eléctrica a energía cinética, en un motor, por ejemplo, o más específicamente un ventilador, ¿sí? Es decir, ya siempre que hablemos de potencia, normalmente vamos a estar hablando de artefactos. Casualmente lo que van a hacer los artefactos eléctricos es hacer una potencia, hacer un trabajo, convertir energía eléctrica en otra cuestión. Entonces vamos a hablar de potencia en la medida en que ¿qué es la potencia? Es la cantidad de energía por segundo, si quieren, eléctrica, que se transforma en cualquier otra forma de energía. Volviendo nuevamente al principio de conservación, también para pensar que si hablamos de potencia como transformación de energía y no hay pérdida de energía ni ganancia en esa transformación, entonces, por ende, en la energía que se transformó, la energía de origen, si quieren, en el caso de la potencia eléctrica, la electricidad, la cantidad de energía utilizada, si quieren, para generar otra energía, va a ser igual a la energía resultante, porque no hay ni pérdida ni ganancia. Es decir, si se gastó tanta energía eléctrica, se produce la misma cantidad de energía en otra forma, ¿sí? Y de acá esto para reflexionar acerca de una de las cuestiones que hace problemática eh, esta magnitud, la potencia, que tiene que ver las asociaciones que tiene comerciales, como le decía. En principio siempre hablamos de potencia eléctrica, como les decía, energía eléctrica que se transforma en cualquier otra forma de energía. Yo ahí les puse energía X. Entonces, si lo pensamos desde la energía eléctrica,
deja de ser, esa energía se gasta en tanto energía eléctrica. Entonces, uno de los usos que tiene la potencia es para referirnos al consumo, ¿no? Ustedes si agarran una boleta de luz, de electricidad, van a ver que la unidad con la que mide la empresa de suministro siempre es el kilowatt hora, es decir, la cantidad de potencia consumida por hora durante un mes, ¿sí? Es decir, que el consumo se mide a partir de la potencia, porque efectivamente es energía eléctrica que se transformó en otra cosa y por lo tanto fue consumida, por más que el principio de conservación diga que no se consume la corriente, la energía, fue consumida en tanto energía eléctrica. En realidad fue transformada en otra cosa, pero en tanto energía eléctrica ya no lo es más. ¿eh? Y por otro lado, también mirando la energía producida con esta transformación, ¿sí? Se puede asociar al rendimiento, ¿no? Entonces uno puede hablar de los watts de una lámpara, los watts de un taladro o lo que fuera, para referirse a la fuerza que tiene. Es decir, cuando uno va a comprar una lámpara y le ofrecen una lámpara de, vamos a valores de lámpara LED, que sería lo actual, ¿no? Una lámpara de 5 LED o una lámpara de 10 LED o de 15 LED, perdón, de 5 watts, 10 watts o 15 watts, uno sabe que la de 15 watts va a iluminar más que la de 5, ¿no es cierto? Es decir, hay una relación entre la potencia y la cantidad de luz que va a dar, ¿sí? Casualmente por el principio de conservación, porque si se utiliza, se transforma tanta energía eléctrica, se produce la misma cantidad de energía lumínica. Entonces los artefactos o el mercado, las fábricas de artefactos eléctricos y demás, utilizaron también el watts para medir el rendimiento, la capacidad, la fuerza, etcétera, que tengan los artefactos que ellos fabrican, ¿no? Y esto para los usuarios es algo que está muy incorporado, ¿no? Insisto, ¿no? Uno va a comprar un taladro y le ofrecen uno de 600 watts y uno de 900 y sabe que el de 900 tiene mucha más fuerza y por lo tanto le va a permitir hacer muchos trabajos más complejos que el de 600, que es un taladro más débil. Bien, lo dicho hasta ahora en tanto a qué es la potencia y qué asociaciones tiene y qué funciones prácticas se le ha dado, ¿sí? Sin embargo, la ley de Watts lo que va a decir es de qué depende una potencia, es decir, qué factores determinan en un circuito la cantidad de energía que en ese circuito se transforma en otras formas de energía, ¿no? Entonces, lo que dice la ley de Watts es esa fórmula que tienen ahí arriba, que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje por la tensión, ¿sí? Es decir, un valor de amperaje por un valor de tensión va a dar un valor de potencia. Es decir, si tengo un circuito de 2 amperes de intensidad por el cual están circulando 2 amperes de intensidad, recordemos que la intensidad es el caudal de corriente, ¿no? Si están circulando 2 amperes por un circuito que está energizado con 220 volts, como tengo 2 amperes de intensidad por 220 volts de tensión, 2 por 220 me va a dar 440 watts, ¿sí? Es decir, ese circuito va a producir un trabajo de 440 watts, trabajo que puede ser de distintas formas de energía, como le decía, ¿no? Ahora bien, si nosotros consideramos la ley de Ohm, sabemos que la intensidad, uno de los factores en esa multiplicación, la intensidad depende a su vez de la tensión y de la resistencia, ¿no? Entonces, en rigor, podríamos decir que la potencia es igual al cuadrado de la tensión sobre la resistencia, ¿no? Como aplicando ley de Ohm a esa fórmula nos quedaría esta otra. Es decir, volt por ohm, sobre ohm dividido ohm nos daría la resistencia. En rigor esta es menos práctica porque es más compleja, ¿no? Como tiene ya un exponente y qué sé yo. Pero a mí me interesa señalarla para que tengamos cuenta que en realidad depende mucho más de la tensión que de la intensidad, en la medida en que la intensidad ya depende de por sí de la tensión. Bueno, vemos igualmente esta última. Volviendo a esta fórmula, potencia igual intensidad por tensión, por voltaje, es decir, ampere por volt igual watts, ¿sí? Vamos de nuevo a una pirámide. Recuerden los últimos videos que habíamos visto acerca de las operaciones de despeje y demás. Bueno, la ley de Watts tiene también su propia pirámide. En este caso tenemos los watts, es decir, la potencia,
arriba, intensidad y tensión abajo. Entonces lo mismo, potencia, recuerden, tapamos el de arriba, me queda intensidad por tensión abajo, que sería esta fórmula, pero también si yo ya tengo el valor de potencia, que es algo que me estaban consultando el otro día, si tengo un valor de potencia, un valor de watts que me indica el artefacto, y yo sé que eso lo voy a energizar a 220, por ejemplo, ¿sí? Podría utilizar esta pirámide para calcular la intensidad que va a tener. Como, bueno, tapamos intensidad, nos queda potencia arriba de voltaje, entonces el de arriba siempre se divide por el de abajo, divido el valor de watts por el valor de volt y me va a dar el valor de intensidad, es decir, el valor de amperes. Bien, entonces ahí nos quedarían las dos leyes, que es lo que vimos hasta ahora, en la ley de Ohm a la izquierda, la ley de Watt a la derecha y todos los despejes posibles. Y ahí les puse también un cuadro con cada una de las variables, cada una de las magnitudes, el símbolo de cada magnitud, la unidad de medición y el símbolo de la unidad. ¿Sí? Entonces tienen tensión, volt, como la B corta como símbolo y también la B corta como símbolo de la unidad. La unidad de medida es el voltio, corriente, intensidad. Bueno, eso no sé si se los dije, ¿no? A veces a la intensidad se la llama directamente corriente, lo cual a veces es medio problemático. Yo prefiero que la llamen intensidad. Pero bueno, corriente I, fíjense que el símbolo es I de intensidad. La unidad es el amperio o amper. Símbolo, la A mayúscula. Resistencia, R mayúscula, el símbolo de la variable. La unidad de medición es el ohmio, es decir, el ohm. Y el símbolo omega. Y bueno, potencia que es lo que vimos hoy, P mayúscula para simbolizar la magnitud, watts la unidad y se simboliza el watt con una W mayúscula. Lo que les voy a invitar a hacer es fijarse 2 o 3 electrodomésticos que tengan en sus casas, cuáles de estas magnitudes indican en la ficha técnica del artefacto y calcular las que falten, ¿sí? Que la otra vez solamente con la ley de Ohm no podíamos calcular todo porque a veces no nos marcaba ni ohm ni amperes. Ahora casi todos los artefactos, por no decir todos, marcan watts y volt al menos, así que deberían poder calcular en todos los amperes y los ohm también. Bueno, esa es la tarea. Con eso, por hoy ya concluimos. La próxima quizás hablemos de estas cuestiones que yo les adelantaba hoy, de los problemas que hay con la potencia, con el watt. En el uso, en la práctica, a propósito de esas asociaciones que hay con el consumo y con el rendimiento. Bueno, por hoy esto es todo. Saludos.